Ustedes están recibiendo una hoja el día de hoy. Sigamos con lo que es el Sermón del Monte, ¿ok? El Sermón del Monte, como hemos hablado, ¿le di? Una hoja que me comentó que llevara la hoja. Esa. Sí. Llévese esa. De las copias no tengo para el día de hoy. Les voy a deber, ajá. Sí. Gracias, hermano. Entonces, cuando hablamos siempre del Sermón del Monte, acuérdense, y lo traté de explicar la semana pasada, de que cuando hablamos de la moral o de los principios morales, estamos hablando también acerca de los principios bíblicos, ya que los principios morales no pueden ser prácticamente separados de lo que son los principios bíblicos. Entonces hoy lo que es prácticamente lo que son 6 ejemplos de justicia del corazón. Quiero que piense en esto. Cuando hablamos de la justicia, sobre todo esta palabra nos puede causar un poquito de problema. Aquí en el Sermón del Monte hay por lo menos 6 ejemplos de los que Jesús va a empezar a hablar en cuanto a lo que es correcto hacer. Entonces aquí ya Jesús empieza con lo que es Jesús y la ira. ¿Okay? Jesús y la ira. Estamos en Mateo 5 del 21 en adelante. Entonces les tengo unas copias y hay 2 versiones. La versión Reina Valera y la otra versión es el traducción lenguaje actual. Lo vamos a leer cada uno, o sea, 2 veces la Reina Valera y 2 veces la traducción lenguaje actual, ¿ok? Entonces empezamos Mateo 5. ¿Se acuerdan de dónde venimos anteriormente? ¿Qué tema estudiamos antes que este? Jesús y... Sí, dentro del Sermón del Monte, el tema de la semana pasada, 2 o 3 semanas antes. Jesús y la ley, ¿verdad? Jesús y la ley. El problemita que siempre hemos tenido, que Jesús vino a cumplir la ley, ¿ok? Leamos entonces. Voy a empezar a leer y subraye lo que a usted le llame la atención. Vamos a hacer un poquito de ejercicio el día de hoy y vamos a ir cada uno, o bueno, hasta donde podamos llegar, a leer parte por parte y a sacarle su definición o su aplicación, ¿ok? Empiezo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una monedita, ¿verdad? En aquel tiempo. Ahora vámonos a la traducción lenguaje actual. Hemos procesado, hemos entendido que lo que está pasando es sumamente fácil, ¿ok? Vámonos al otro lado. Traducción lenguaje actual dice así: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Ok.
Pequeño ejercicio. Al principio habíamos hablado de que Jesús lo que está haciendo es prácticamente corrigiendo la ley. Una cosa es añadirle, otra cosa es restarle, otra cosa es arreglar lo que ellos habían puesto realmente en práctica. Entonces lo primero que nosotros podemos ver es, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Esa es la Reina Valera. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué le viene a su mente, según lo que hemos estado estudiando? ¿Qué le viene a la mente cuando dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos? A Moisés. A Moisés, ajá. La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Qué más? Los mandamientos del Antiguo Testamento. Muy bien, en el Antiguo Testamento. Jesús otra vez, ¿verdad? Sacando otra vez, en primer lugar, lo que los fariseos o los escribas decían. La ley dice que ustedes no pueden matar. El problema otra vez aquí, lo vamos a ver en estos otros 6 ejemplos de justicia. Jesús está haciendo esta frase, oíste o se os dijo, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que habíamos dicho anteriormente con esto? Fíjese cómo Jesús empieza. Fíjense lo que Jesús empieza. ¿Cómo empieza Jesús esta porción? ¿Qué es lo que habíamos dicho antes? ¿Cuál era el problema con esto? Como diciendo, Jesús, a ustedes se les dijo, o los profetas dicen. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿O qué nos recuerda que Jesús está haciendo? Esta expresión, cuando Jesús se dirige a alguien, y estamos hablando de los fariseos y los escribas, ¿qué está diciendo Jesús? Ya ustedes lo sabían, ya lo sabían. Ok, que ellos ya lo sabían. ¿Sabían qué? Todo en cuanto a la ley. En cuanto a la ley. La pregunta que Jesús hace aquí, mi pregunta es, ¿estaban en lo correcto o no? ¿Por qué? ¿Por qué no estaban en lo correcto? ¿Cuál era el problema? Agregado más cosas Exacto. So, Jesús dice en primer lugar, ¿verdad? Ustedes han oído, ustedes han escuchado lo que la ley dice. Eso es un problema siempre, o el problema que tenían los fariseos, ¿verdad? Una corrección y no una alteración. No es lo mismo una corrección que alterar algo. El problema con los fariseos es que habían agregado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que era de legalismo, ¿verdad? Hicimos la diferencia en lo que era legalismo y en lo que realmente Dios o lo que Dios ya había establecido. El problema, una vez más, habían 2 problemas. El primero es que había una gran diferencia entre el arameo y el hebreo. Esta gente en el Nuevo Testamento estaba hablando arameo y no hebreo. Del Antiguo Testamento, ¿qué era? Hebreo. Por ende, para ellos entender esto, ¿verdad? Tenían que entender, tenían que recibir las enseñanzas de alguien más. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no conocemos la Biblia? Tenemos que recibirlo de alguien más. Alguien más nos tiene que enseñar la Biblia. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es un problema. Nuestra tarea cuando nos enseñan la Biblia, nuestra tarea es ¿qué? Verificar si es correcto. Entonces Jesús empieza primeramente haciendo un énfasis en esto, como queriendo arreglar el problema. ¿Cuál era el problema de los fariseos una vez más? El problema era ¿qué? Exterior. El énfasis de los fariseos era por afuera. ¿Ok? Jesús siempre, cuando empieza a hacer este contraste, Jesús empieza a ver ¿a dónde? El interior. Y todos los ejemplos que Jesús trae, todos los ejemplos que Jesús está trayendo, es precisamente este. Jesús jamás, en este punto, Jesús o Dios en el Antiguo Testamento siempre está atacando este problema. Siempre diciendo, ustedes por fuera se ven fenomenal, pero por dentro hay un problema. Y no solamente es el hecho de que ustedes sabiendo lo hacen, sino también de que muchos de ustedes no tienen el conocimiento.
Sigamos, mire lo que dice. Oísteis que fue dicho. El primero, como les decía, el primero de 6 ejemplos de justicia del corazón. En este caso, está tratando el asesinato. ¿Cuántos de ustedes creen que han asesinado según este pasaje? 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? Ese fue el problema que Jesús está haciendo. Exactamente lo que acaba de suceder es exactamente lo que Jesús está diciendo. El problema es que yo estoy preguntando, Jesús dice, todos ustedes son asesinos, porque ustedes se están basando en el hecho y no realmente en la intención del corazón. Ese es el problema que Jesús está diciéndole a los fariseos, y es el mismo problema que nosotros tenemos. Para yo sentirme culpable de algo, yo tengo que llegar hasta el hecho, hasta la acción, sin considerar que sí he querido ahorcar a alguien. Entonces, el problema que Jesús va a presentar aquí es que no es un problema de acción, sino que es un problema del corazón. No es un problema externo, es un problema interno. Ahora, si lo tomamos así como Jesús lo está presentando, muchos de nosotros podemos ser asesinos, hemos matado, y quizás muchos de los hermanos que no han venido han matado o están matando en este momento. Entonces Jesús empieza, cada vez que Jesús va a apelar en el Sermón del Monte, está atacando siempre el problema del corazón. En toda la Biblia lo que Jesús siempre está pidiendo es ¿qué? ¿Está pidiendo ofrenda? ¿Está pidiendo alguna acción? ¿Qué está pidiendo? Dame, hijo mío, dice, tu corazón. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, la raíz de todo abuso, empecemos con esto, de todo abuso verbal, viene de los mismos motivos pecaminosos. Se lo vuelvo a leer. La raíz de todo abuso verbal, porque ya vamos a llegar a este punto, viene de los mismos motivos pecaminosos de la ira y el odio. ¿Ok? Ira y odio. ¿Ok? Eso es lo que Jesús va ahora a aplicar, o Jesús va a hablar. La ira y el odio. Segundo, la actitud interna es lo que la ley prohibía. Un abusivo insulto lleva al mismo tipo de culpabilidad moral que un acto de asesinato. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús empieza a decir, a ustedes les dijeron que si ustedes matan a alguien, ustedes merecen castigo. Jesús lo que está diciendo, no solamente que merecen castigo, sino que ustedes van a ser presentados ante ¿quién? Ante un tribunal. Pero Jesús no está hablando del tribunal de Cristo o un tribunal de Dios, está hablando de un tribunal humano. Entonces llegó el punto en que los fariseos empezaron a decir, bueno, si tú matas, obviamente tienes que pagar el precio y te vas a presentar ante el juez. Eso es lo que habían enseñado. Hasta allí ellos se sentían bien. Hasta ahora todos nosotros nos sentimos bien porque no hemos matado a nadie. Ahora, si alguien llega a matar a otra persona, estoy seguro que lo voy a ver preso o me va a ver preso a mí, va a ser el proceso según nosotros justo, y entonces va a pasar un par de años en la cárcel. Jesús dice, no, eso es lo que ellos estaban enseñando, eso es lo que ellos decían, y llegó el punto para que usted entienda lo que era legalismo en ese tiempo, es que, como yo nunca he matado a nadie, yo soy ¿qué? Soy inocente, soy santo, exactamente. Si yo no he matado a nadie, Karina, si yo no he matado a nadie, yo soy una persona buena. Cuando usted sale a la calle a una persona que no es creyente y usted le dice, ¿usted se considera una persona buena? ¿Qué le dice? ¿Por qué? Porque no he matado a nadie. Ese es lo primero que ellos dicen. Yo nunca he matado a nadie. ¿Por qué yo entonces voy a merecer un castigo? Jesús dice las cosas al revés. Dice, no. No es necesario llegar hasta el punto de asesinar a alguien
sino que el problema, una vez más, viene el corazón. Y eso es lo que habíamos visto nosotros en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Génesis 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se indica tanto el castigo por el asesinato como la razón de su gravedad. En Génesis se está castigando dos cosas. No solamente se está castigando el hecho de que alguien asesinó a otro, sino que también la pregunta es, ¿qué le llevó a asesinar? Mientras que los fariseos habían cambiado. ¿Se acuerda cuando Jesús también se los encara y dice, habéis escuchado ojo por ojo, diente por diente? Y viene Jesús y dice, pero yo les digo. Jesús constantemente está diciendo, el problema que nosotros tenemos es que hay mucho problema en inglés se le llama technicality, ¿verdad? Todo eso es un problema técnico. Si yo lo hago, entonces yo soy culpable. Pero si está en mi corazón, entonces yo no soy culpable. Entonces el fariseo había logrado o había entendido esta situación y la enseñaba a los judíos, sobre todo aquellos que no hablaban hebreo, y les enseñaba, no, media vez ustedes no maten a alguien, ustedes están bien. Puedes sentir lo que sea. Puedes tener odio contra alguien, puedes tener enojo contra alguien y puedes tener ira. Según lo que la definición en el diccionario, incluso si lo vemos en el aspecto bíblico, la ira y el enojo no es necesariamente lo mismo. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es, usted no necesita llegar hasta la situación, sino que usted simplemente tenerlo en su corazón. Jesús también más adelante habla del aspecto de adulterio. ¿Qué dice Jesús? Bueno, podemos ver. Me lo dejaste a mitad porque no estoy diciendo que esté mal. Ese era el problema con los fariseos. Eso era el problema con los fariseos. No estoy diciendo exactamente que eso es lo que él quiso decir. Pero venía la muchacha y entonces... Viene la muchacha, ya la vi y entonces agacho la cabeza y no la voy a ver. Pero ¿qué ocurrió dentro de mí? La codició. Eso es exactamente lo que Jesús está hablando de la ira acá. Usted ve cómo Jesús constantemente hace dos cosas. Primero, nos manda a examinar el corazón. Y segundo, hay algunos conocimientos o conceptos aún bíblicos según nosotros que están un poco, en salvadoreño se lo voy a decir, están un poco chuecos. ¿Qué significa eso? ¿Chuecos? No completos. No. Crooked. Torcido. Ah, torcido. Yes. Torcido. No es tan straight. Tan crooked. Segundo, vea lo que dice. El castigo es la muerte del asesinato. ¿Ok? ¿Por qué? El que mataba, ¿qué? Pagaba con muerte. Y la razón para tan severo castigo, escuche esto, es que el hombre está hecho a imagen de Dios. Quitar la vida a otro ser humano es asaltar lo sagrado de la imagen de Dios. Es asaltar, es violar, es ofender la imagen de Dios. Matar es no solamente cometer este problema, sino que ofender la imagen de Dios. Y no sé cuánto usted realmente comprende esta situación. Pero si hay una cosa, y voy a empezar a dar ejemplos del enojo o la ira. Si hay una cosa que a mí en lo personal me ofende, me enoja, me ira, es un aborto. Decía el otro día un teólogo, decía, si alguien no respeta la dignidad la dignidad o la vida de un inocente, mucho menos tendrá dignidad o respeto para alguien más.
dígame usted cuántos abortos en Estados Unidos hay por año. Ahora, le hago una pregunta. Esa es la primera reflexión. En cada segundo es un aborto en el mundo. Exacto. En cada segundo que va pasando ya un aborto. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando escucha esta situación de un asesinato? ¿A un bebé? ¿A un niño? ¿Perdón? ¿Impotencia? Repugnancia, ajá. ¿Qué más? Creo que dolor también. Dolor. Le leo otra definición. El mandamiento en cuanto a este es contra el asesinato, o el mandamiento es en contra, perdón, lo escribí mal. Está casi en hebreo. El mandamiento o el asesinato intencional de otro ser humano por motivos puramente personales. Ok, ahora sí entendí, lo escribí, lo hice en palabras cortas. El problema aquí, o el mandamiento que Dios da en el Antiguo Testamento, el castigo era únicamente, ojo con esto, era únicamente para aquellas personas que asesinaban con la intención ya en sus corazones, ¿verdad? Ya con esta voluntad de querer asesinar o tener enojo, ira, y después lo llevaba al asesinato. Porque esto es esencial, porque en aquellos tiempos, quiero hacer ese paréntesis, porque en aquellos tiempos Dios mandaba también a hacer ¿qué? A matar. Cuando los mandaba a los pueblos enemigos, mata niños, mata esto, mata lo otro. Ahora, lo que Jesús está hablando aquí, les está recordando una vez más, es precisamente eso. El pecado es un acto de la voluntad. Cuando al rechazar a Dios, los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a Romanos 1 del 28 al 31. Romanos 1 del 28 al 31. Acuérdese de esto, el pecado es un acto de la voluntad. Romanos 8 del 28 al 31. Romanos 1. Perdón, Romanos 1 dije, Romanos 8. Dice Romanos 1. Romanos 1, sí, Romanos 1 del 28 al 31. Sorry, estoy necio con el 8. Ajá, veamos rápidamente eso, ¿ok? Ok, vámonos despacio analizando lo que Pablo está diciendo aquí, ya que el pecado es algo voluntario. Ok, cuando usted va a pecar, todos nos damos cuenta cuando pecamos, ¿verdad? ¿O no? Sí, amén. So, usted sabe cuándo va a pecar. Usted y yo sabemos cuándo vamos a pecar. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Quién dice sí? Ok. ¿Quién dice no? Ok, ¿por qué no, Mauricio? No estoy diciendo que estés mal, solamente quiero ver tu razón. ¿Cómo? Yo no sé cuándo, sí. Pero no sabe también qué es lo que va a pasar más adelante. No puede haber una sorpresa. Ya, la pregunta es, ¿uno sabe cuando uno está pecando o uno sabe cuando va a pecar? Wait a minute. Se me acaba de levantar un tema teológico aquí, está muy bueno, ¿ok? No vamos a entrar en polémica tampoco. Ok. ¿Por qué los que dicen que sí, guardan ese argumento? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convence del pecado. Pero si tú vas manejando y se te vende algo, tú sabes que eso va a pasar y le dices tres cosas. Pero es que está desde otro punto de vista. Él lo está viendo desde otro punto de vista. Por eso es que yo pregunté No si... conocemos el futuro. No sabemos qué va a Él lo pasar. está viendo desde el punto de vista de que él no Definitivamente sabe lo que va a pasar. Ok, espera. Andreina. Voy a Andreina, después Lili, después Sebas y después David. Ajá. Lo que Mauricio lo está viendo otro punto de vista. Lo está viendo desde el punto de vista de que él no sabe lo que va a ocurrir en el futuro, así que él no sabe cuándo va a pecar. Él está Es viendo. que si sabes cuándo vas a pegar, estás planeando el pecado. Está profundo, está profundo. El tipo es sincero.
Y está confesando su pecado antes de tiempo, ¿ok? En mi país dicen que está matando su chucho a tiempo. Ok, Lili. ¿Qué piensas? ¿Te lo suena vos? Me lo suena a decir. No, yo creo que sí tenemos, vuelvo y repito, el Espíritu Santo, tenemos la conciencia de cuando nuestra carne nos está invitando a pecar, a responder mal, a gritar o a lo que sea. Obviamente tienes dominio propio y dices, hey, esto no es lo que el Señor me manda a hacer, y pones tu freno. Pero eso es en el acto del Dice pecado. en la tierra de Isla, hold your horses. ¿Cómo? No la escuché, no escuché. No. Ah, sí, exacto. Sí, ya te entendí. No es que no te había escuchado. Ajá. Norby dice, pero ese es en el acto de pecar. ¿Verdad? Ok. ¿Se puede decir que hay momentos sí y momentos no? Pastor, ¿y por qué no solo debe orar por los pecados que uno sabe que cometió y que va a cometer por omisión, se diría así? Ajá, omisión que uno no se da cuenta de que ocurre. Hay 3 puntos muy importantes, Karina, y qué bueno que los mencionas. En primer lugar, quiero empezar aquí. Usted sabe que hay una caída. Usted sabe que hay una caída. Un 80% de las veces. 90, 95, 70, 60, no sé. Pongámosle el 70% de las veces. Usted decide lo que usted va a hacer. Claro, sin duda yo no sé si al salir de aquí me decía el otro día un compañero, ¿tú sabes que la vida es como una jungla? Decía, de verdad, así como te encuentras todo tipo de animal. Ya pecó. Y tú sales y se te cruza, tú no sabes que eso iba a suceder. Lo que sí sabes es, primer lugar, si te vas a enojar, y segundo, ¿qué vas a hacer con esa situación? Ahora, en cuanto a algunos pecados que pueden ocurrir en el momento, claro, oye, de verdad, yo no sabía, oye, se me pasó, ¿verdad? Está el pre y está el post. ¿Usted cree que alguien tenía la opción, de los que no vinieron hoy, tenía la opción de venir al estudio bíblico? Unos y otros no. Tiene la opción bajo la intención. Tenía la opción. El pecado es voluntario, lo que estamos hablando ahorita. Tenía la opción. No sé. Ahora, lo hermoso de la gracia es que si la gracia me pone de regreso en el camino, entonces está el Espíritu Santo que me dice, preferiste la serie mundial, preferiste quedarte viendo el juego que ir a estudiar lo que la Biblia, lo que Dios tenía para ti. Leí algo el otro día que decía, parafraseando, decía, tú tienes la opción de que algo extraordinario ocurra en ese servicio o en ese estudio bíblico, pero seguramente no fue ese al que tú no fuiste. Usted tiene la opción. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros y nos está diciendo que aunque nosotros hayamos tomado la decisión de Dios siempre nos perdona. Estoy estudiando ahorita y me he metido ahorita. Los teólogos unos dicen que sí, otros dicen que no. La pregunta del millón es, ¿debo yo perdonar a alguien que no se ha arrepentido? Y hay unos teólogos que dicen que es antibíblico, no es bíblico, porque no puede haber perdón si no hay arrepentimiento.
Y en algunos casos hasta permitimos que la persona pueda seguir pecando de la misma manera si nunca ha habido un arrepentimiento. ¿Por qué traigo a esto? Es porque nosotros tenemos la opción, en este caso, de pecar o no pecar. En el Edén, antes que llegara el pecado, le dijo, de este árbol no toques, no lo toques. Tienes 40,000 árboles de mango y quieres ese mango. Señor, pero ese mango es ciruela y ese es mi favorito. Hay un mango ciruela, le llaman en mi país. Es chiquitito, redondito, pero dulcísimo, riquísimo. No, Señor, yo quiero ese. Tienes más. Cae el hombre, y ahorita vamos a ver también, cae el problema de la conciencia, ¿verdad? Que también daña. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo, está atacando ¿qué? Al pre. Usted sabe. Si el cipote llegó tarde o no, usted tiene la opción de decir, o me lo sueno, lo abuso, le digo palabras que no debo de utilizar, pero usted ya sabe. ¿Cuántos de ustedes, cuando se han enojado con los cipotes, dicen, ay, es que cuando lo tenga enfrente, es que me va a escuchar? Usted ya ha planificado, lo mismo que él estaba diciendo. Muchos de nosotros ya hemos planificado. Entonces, aquí en este caso, primero, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Imagínense cómo Dios es tan hermoso con nosotros, que antes que nosotros hagamos, Él ya te está diciendo, no, por allí no. Karina, por allí no. Vete por el otro lado, es por aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esta decisión? Ok, Karina se tiró. Pero después está el Espíritu Santo que le va a decir, confiesa, arrepiéntete. Cuando le preguntaron a los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo? No se preocupen, ¿no? Estoy arrepentido. No se preocupen. Don't worry about it. It's okay. Ese es un problema que tenemos en nuestra sociedad. It's okay. Oye, me heriste. It's okay. No, it's not okay. It's not okay. Porque si nosotros vivimos una cultura de que está bien tu actitud, entonces simplemente estoy diciendo y estoy apoyando de que tu actitud es correcta. ¿Cómo puede haber un cambio? ¿Cómo puede haber un arrepentimiento? Y sobre todo el cambio que Dios espera de nosotros si entre nosotros mismos soportamos o somos tolerantes a ciertas actitudes que nos llevan al pecado. Y eso es lo que Jesús precisamente está haciendo. Antes de que asesines a alguien, relax, calm your horses. Hermana Andreina. Recuerda el verso en Génesis cuando el Señor, cuando Dios le habló a Caín antes de matar a su hermano, ¿no? Entonces te dice, ¿por qué te enojas y por qué pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. O sea que sí está la opción por ejemplo. Yep. Y voy a entrar un poquito más a eso. Leamos Romanos ahora 1. Sí, Karina, ¿te quedó, verdad? Sí. Adrián, léelo, please. Con esa voz de radio. Por pensar que era una tontería reconocer. Wait, ¿esa no es Reina Valera? No. Reina Valera, por favor. Give me Reina Valera. Ajá. Sí, señor. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Stop it. ¿Qué dice? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Stop there. Ok. ¿Qué ha dicho antes Pablo? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dice antes? ¿Es el versículo qué? 28. ¿Qué dice el 27? Va su pasión. No, pero antes de eso, ¿verdad? 20... Es el 26, por ahí. ¿Qué ha hecho Dios? Los entregó a su pasión. No, antes de eso. ¿Qué versículo es ese?
26, 27, 28. El 23 dice, cambiaron la gloria de Dios No. incorruptible. 20, léame 26, por favor. Ah, ese sí. Por esto Dios los entregó a personas vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Qué es Dios los entregó? ¿Ah? Les dio el freno, ¿verdad? Oh, perdón, les quitó el freno, como decís vos. Norby, ¿qué más? Parte del castigo de Dios. Sigan. Los abandonó en sus propios pecados. Hermano, yo no sé usted. Le quitó la bendición de corregirlo. Corregirlos, y no solamente eso. No solamente el hecho de corregirlos, el hecho de la salvación. Ok, ¿quieren seguir viviendo así? Sigan, denle. ¿Quieren vivir así? Continúen. ¿Qué dice el 28 ahora? Léalo Ellos completo. reprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidad. Ok, quédate hasta ahí. Hay un pasaje anterior, no puedo captarlo, no lo tengo aquí abierto ahorita, no sé si ustedes lo tienen abierto. Él dice que Dios se ha revelado, ¿verdad? O se ha manifestado. ¿Qué Porque versículo la es? ira de Dios se revela desde el cielo. No, antes de la ira. En Antes de la ira. el 18. ¿Qué dice? Esta es la Reina Valera, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo... Ok. Y en el 17 Ese. dice, porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok, perfecto. So, Dios, antes que esto, ¿Dios qué ha hecho? Dios se revela, ¿verdad? Ok. Dios se ha revelado, ¿qué? Primero, no solamente el hecho de que Dios se ha revelado a través de la creación, sino que también, como decía el domingo, Dios ha escrito en nosotros lo que ahora nosotros podemos llamar conciencia. No solo nosotros los creyentes, sino también las personas que no conocen a Dios tienen una conciencia. Pero lo primero que Dios hace es que Dios se ha revelado al humano de manera que no tienen excusa para decir no hay Dios. Imagínense hasta dónde el hombre es tan orgulloso y tan torpe que no está dispuesto a aceptar de que hay un Dios cuando Dios ya se ha revelado a través de la creación, a través de su palabra y todo ese tipo de cosas. Pero no solamente el hecho de que Dios se ha revelado, sino que el hombre que dice decidió no glorificar a Dios. Entonces, el pecado y lo que estamos viendo aquí es que el hombre tiene esa opción ahora o siempre después de que Dios se revela en nuestra vida, de que el hombre tiene la opción ahora de tomar esa decisión. En nuestro caso, y no estoy hablando de libre albedrío, no se confunda porque no le estoy dando vuelta a la situación, sino que Dios ya ha tomado el primer paso de revelarse a su creación. Y lo ha hecho muy bien. Pero el hombre tan orgulloso que es, y déjeme decirle acá, lo tengo aquí en mis notas, no le glorificaron, dice. El no glorificar a Dios, muchos teólogos dicen que es un orgullo, o es el orgullo parte de lo básico, la raíz de todo pecado. El orgullo es la raíz de todo pecado. Por eso Pablo dice, decidieron no glorificar a Dios y por eso Dios los abandonó o los dejó en su propio orgullo. De manera que aquí Pablo está regresando y les dice a los fariseos, antes que ustedes quieran castigar según ustedes creen que la ley decía y dejar ese juicio a un humano, antes de eso Dios ya escribió en ustedes o en su corazón de que el simple hecho de airarse con alguien
ya ustedes pecaron. Y es peor que llegar a la acción. ¿Por qué razón? Porque aquí usted puede pasar 8, 7, 10 años por matar a alguien, ¿verdad? Después de 10 años usted sale. Pero en el caso con Dios es algo totalmente diferente. Entonces los fariseos dicen, bueno, que se queden delante del humano, que sea el humano que se encargue de esto. Dios no tiene nada que ver con esta situación. Eso es lo que los fariseos estaban enseñando, y eso es lo que precisamente me refería el domingo, de que no hay semejante cosa como principios morales y principios bíblicos. Por eso separamos muy bien las cosas. Por eso hemos aprendido hasta cierto punto a vivir una doble vida. El lunes y viernes es solamente algo secular, no tiene nada que ver con mi vida cristiana, mientras que el fin de semana sí tiene que ver con mi vida cristiana. Entonces los principios aquí son diferentes que estos. No, los principios morales arrancan precisamente de esto. Proverbios 6, 19, del 16 al 19. ¿Qué dice entonces? Dice el Proverbios 6 del 16 al 19. El asesinato es una manifestación despreciable de un corazón carnal. Y no hablo de carnal de mexicano, ¿verdad? ¿Qué pasó, carnal? No, sino carnal de carne de pecado, ¿verdad? La gravedad del agravio se ve en una de las últimas declaraciones en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas. Y aún 7 abomina su alma. 1. Los ojos altivos. Ok, ¿qué son los ojos altivos? ¿Cómo? Ok. 2. La lengua mentirosa. Ok. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ok. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Ajá. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? 7 cosas que dice no le gustan a Dios. ¿Dice eso? En 7 cosas no se agrada a Dios. 7 cosas a Dios don't like it. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra? Aborrece. Aborrece. Aborrece Dios. Ok. Seguimos. Veamos cuál es el problema entonces. Número 1, en cuanto a los fariseos. Número 1, creían que eran inocentes. Creían que eran inocentes. Los oyentes de Jesús estaban conscientes, salud, de la prevalencia y gravedad de este pecado. Sin duda la mayoría que estaba de acuerdo con la pena capital para el delito y estaban convencidos de que ellos eran inocentes de ese mal particular. ¿Qué le parece? Ahora vuelvo a preguntar a esos 6 que levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes han asesinado antes? ¿Cuántos de ustedes han llegado hasta el punto, no delante de la ciudad de Raleigh o de corte, pero cuántos de ustedes han sido culpables delante del Señor, llegar hasta un punto donde Dios observa y dice, wow, hay un grave problema en tu corazón, hay un nudo en tu corazón, y un nudo que lo traes de hace años y cuesta sacarlo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando las leyes, el problema cuando nosotros creemos que las leyes humanas son suficientes, es cuando nosotros echamos a un lado las leyes de Dios. Porque creemos que nosotros tenemos que ser castigados por el hombre para entonces nosotros llegar a arrepentirnos de algo. Pero rara vez hemos llevado nuestros corazones delante de Dios y decir, yo soy más culpable que el que está en la cárcel.
yo soy más culpable por haber guardado esa bronca con ese hermano más de 6 meses. Llevo años y años, he tenido matrimonios en mi oficina que llevan años de bronca y a veces ni uno ni el otro sabe que le tenía problema. Entonces Jesús les dice, ustedes siguen creyendo el mismo problemita de los fariseos. Número 2, el primer paso de asesinato es la ira. Entonces Jesús ataca esa confianza en sí mismos, afirmando que nadie es realmente inocente de asesinato, porque el primer paso en el asesinato es la ira. ¿Ya? ¿Qué creen? ¿Está Jesús mal? ¿Cuántos de nosotros quizá tendríamos que salir ahorita mismo corriendo a pedir perdón? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decir hoy, oye, wow, he sido un asesino por años? Pero como nunca he estado en la cárcel, nunca me han castigado, y como el hombre no mira mi corazón, no cree que yo soy capaz de hacerlo. Tercero, ¿dónde me quedé? Aquí, perdón. Tercero, la enseñanza del Señor, la ira que está detrás del asesinato, ira que casi nadie cree que sea pecado, es uno de los peores pecados. En mayor o menor grado convierte a todos los seres humanos en asesinos potenciales. Como decía Lili, ¿qué pasa si no controlo mis emociones? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué hago yo? Golpeo mi cuerpo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Pablo? Los domino. Los domino, dice Pablo. Tenemos 2 opciones de las cuales hablé el domingo. Primero, de desconectar aquellas cosas infantiles. Y segundo, tengo la opción y soy responsable de verificar cuando yo me enojo o siento ira, hasta dónde llega. Hermanos, la ira muchas veces llega hasta el punto de despedazar familias, despedazar iglesias, despedazar vidas, despedazar hijos contra padres, precisamente porque nunca hemos controlado el enojo. David. No, iba a hacer esa pregunta con respecto al versículo que dice, airados, pero no pequéis. ¿Hasta qué punto es ese, como que dice, cuál es ese rango entre sentir ira, pero no llegar al pecado? Eso lo voy a leer ahorita. Hay unos conceptos bíblicos, porque estaba estudiando lo que mencionaba ahorita en cuanto al perdón. Cuando estaba estudiando ese punto, hasta dónde yo puedo enojarme, o la diferencia entre ira o enojo, me llevó precisamente al punto del perdón. Pero antes de eso, quiero darme un chancecito y ahorita te contesto eso, porque esa es la pregunta. Pero Jesús se enojó. ¿Cuándo me puedo enojar? ¿Cuándo no me puedo enojar o no debo de enojarme? Estaba estudiando cuántos versículos hay en la Biblia que dice, no se enojen, guarden el enojo. Pero vamos a ver por qué razón la Biblia aconseja, porque muchos de nosotros, si usted se fija, no somos capaces de controlar nuestro enojo. No somos capaces muchas veces de controlar nuestro enojo hasta el punto de que llegamos a ver las 3 palabras de las cuales Jesús habla, o por lo menos habla de enojo, y las siguientes 2 palabras que utiliza. Si alguno le dice necio a su hermano, y necio no es la palabra necia que nosotros conocemos. A mí me pueden decir necio, yo soy necio. Yo me llamo Necio Rodríguez, mi papá siempre me decía así, son necio, terco, necio. Ya, no me da ni me quita. Sí, ya estoy acostumbrado. Pero esa no es la palabra que Jesús utiliza aquí. Ya llego a eso, gracias David. Sigo con el tercero, ¿ok? Bueno, sigo leyendo en cuanto a esto. Escuche esto. La enseñanza del Señor acerca del asesinato, ya sea que el acto se cometa o no, escuche bien esto, afecta nuestra opinión de nosotros mismos. Ese era el problema de los fariseos. Yo no soy tan malo. Yo soy bueno.
con tal de cumplir con los requisitos puestos por Iglesia Bautista La Roca, suficiente. Suficiente. Si La Roca ha puesto estos límites y yo los respeto, suficiente. Número 2, afecta nuestra adoración a Dios. Y 3, afecta nuestra relación con otros. Este es uno de los problemas más grandes. Por ejemplo, Filipenses 2:3 dice Pablo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. El primer afecto de las palabras de Jesús es que hace la alusión o destruye la ilusión de justicia propia. Al igual que la mayoría de personas a lo largo de la historia, los escribas y los fariseos creían que en caso de haber algún pecado del cual no fueran claramente culpables, ese era el asesinato. Independientemente de lo que pudieran haber hecho, al menos nunca habían cometido asesinato. ¿Sí? Nunca he matado. Trabajo todos los días. No le robo a nadie. ¿Qué más? ¿Ah? Que cocina, que hace la comida. Le digo todo así a la señora. 3, la justicia de Dios era mayor. Y aquí está el punto. La justicia de Dios era mayor que de los fariseos y escribas. La justicia de Dios debe de ser de corazón interna, no solo conducta externa y legalista. Los judíos de la época de Jesús ignoraban mucha de la gran revelación que Dios les había dado. ¿Ok? Pasémonos a lo que David nos estaba preguntando ahorita. ¿Ok? Fíjese bien. Primer lugar, ¿verdad? Antes de eso, en primer lugar, cuando hablamos de que este mandato, en el caso de los fariseos, se quedaban cortos, en primer lugar se quedaba corto porque no prescribía el castigo bíblico de la muerte, según Génesis 9:6, números 35, el 30 al 31. Quiere decir que el castigo tradicional por asesinar era culpabilidad por parte de un tribunal civil. Eso se quedaba corto. Se quedaba corto. En segundo lugar, y más importante, el carácter santo, como decíamos ahorita, de Dios, ni siquiera se tomaba en cuenta. No se decía nada de la desobediencia a la ley, de la profanación de su imagen a la cual fue hecho el hombre, ni el papel divino en determinar y dispensar el juicio. Y en tercer lugar y último, no se decía nada en cuanto a la actitud interior, el corazón, en cuanto al corazón del asesino. Siempre los mandamientos del hombre, o en el caso de los fariseos o los escribas, quedaba corto. Quedaba tan corto y la ignorancia o el deseo de Dios pasaba por alto. Quiere decir, como hoy en día, ¿por qué razón yo no puedo confiar en la justicia del hombre? Porque el hombre es incapaz de poder hacer justicia. Y en segundo lugar, el hombre no es capaz de tomar en cuenta a Dios. Por eso sigo diciendo, sobre todo a los jóvenes, que toda esta basura de justicia que se nos presenta en todos estos movimientos jamás ponen a Dios al frente. Por ende, toda justicia que nos quiera presentar cualquier profesor, cualquier organización, cualquier universidad, queda corto porque Dios no está en sus estatutos. Ese es el problema. Entonces los fariseos decían, siempre y cuando esto se pueda cumplir, no importa lo que Dios tenga que decir. Y ese es el tipo de sociedad en el que vivimos hoy en día. Siempre y cuando yo esté libre delante de los hombres, entonces yo puedo sentirme tranquilo. Y esa no es la realidad. La realidad es que una vez más la imagen de Dios, tanto como su palabra, ha sido distorsionada. Ha sido distorsionada y sigue siendo distorsionada. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? ¿No? Vean lo que dice aquí otro comentario. Los rabinos, escribas y fariseos habían limitado el asesinato a ser simplemente un asunto civil y habían limitado su enjuiciamiento a una corte humana. También habían limitado su mal al acto físico.
Al hacer eso, hicieron flagrantemente caso omiso a lo que sus propias escrituras enseñaban. Y les recuerdo 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ok? Muy bien, aquí Jesús, o la cuarta cosa que queremos hablar aquí es que es un problema del corazón. Primera de Juan 3:12 y Santiago 4. Vaya conmigo a Primera de Juan 3:12 y Santiago 4. Un problema del corazón. Ahorita hay una predicación de Sugel que anda ahí por YouTube, escúchala. Así se llama, es problema o el problema del corazón. Escuche esa predicación, está muy buena. Un problema del corazón. Un individuo es culpable de asesinato, incluso si está enojado, odia, maldice o calumnia a otra persona. El ojo, la ira y el odio acarrean no solamente el castigo de Dios. Jesús declara que un individuo culpable de enojo es culpable de asesinato y que merece el castigo de un asesino. ¿Qué dice 1 Juan 3:12? Sí. Ajá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ok. El otro pasaje que les di, ¿cuál es? Santiago 4. Santiago 4. Creo que ese tiene más de unos cuantos versículos. ¿Cuántos versículos son? 17. 17. Empiecen desde el 1 a leerlo, a ver si lo leemos todo. ¿No? Solo uno. Dice Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ese. vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Todo es problema de qué? Problema del corazón, ¿verdad? Ni tan siquiera necesariamente es tanto el concepto que nosotros podamos tener. Aunque muchos teólogos dicen que nosotros para entender obviamente el Evangelio tenemos que procesar primero, ¿verdad? Y luego transforma nuestro corazón. Pero Dios y Jesús constantemente en el Nuevo Testamento estamos viendo de que Jesús siempre está pidiendo el cambio de corazón. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cambiaré tu corazón. Necesitamos una cirugía, un cambio de corazón. Mientras el corazón no se cambie, mientras nosotros no estemos dispuestos a ser cambiados, pues vamos a tener un problema. Proverbios 21:2 y Jeremías 17:9. Proverbios 21:2 y Jeremías 17:9. Solo uno. 21:2. Todo camino del hombre es recto a su propia opinión. Espérate. ¿Todo qué? Todo camino del hombre es recto a su propia opinión. Espérate ahí. En su propia opinión. Otra vez, ¿verdad? ¿Somos buenos? No somos tan malos. Yo por lo menos no soy tan malo como Norby o como Adrián. Sí. ¿Sí o no? Pues para yo sentirme bien tengo que compararme con alguien más. Y a veces peor que yo. Porque si yo me comparo a alguien más que es peor que yo, ¿qué pasa? Me siento mejor. Pero si yo me comparo con Cristo, yo reconozco que soy una porquería comparado al Santo. Yo reconozco que todo lo que yo he hecho es un trapo de inmundicia. Mis mejores momentos, mis mejores hechos, dice Isaías, que son un trapo de inmundicia comparado a la santidad de Dios. Cuando Isaías, en Isaías 6, recibe su llamado y mira a Dios, ¿qué dice? ¿Qué fue lo primero que dice? ¿Qué dijo Isaías? Soy hombre muerto.
soy hombre muerto, porque reconoce su condición y reconoce la santidad de Dios. Pero llega un tiempo en que somos tan religiosos que según mi corazón, yo estoy bien. Es más, yo no hago nada, yo estoy bien. Delante del Señor estoy bien. Yo me acuerdo el otro día que estabas cantando el himno, Elizabeth, yo me acordé de aquel himno que nosotros cantábamos casi siempre antes de tomar la Santa Cena. Y cantábamos aquel también que era, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Really? 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 Antes, dice Pablo, antes que ustedes consideren la santidad de Dios y lo serio que la Santa Cena es, examínense. Examínense, porque ustedes no han considerado, que es algo que el domingo vamos a hablar de la Santa Cena, tomando la Santa Cena indignamente. Nosotros tenemos si nosotros entendiéramos lo que la Santa Cena significa y entendiéramos la santidad de Dios y analizamos nuestro corazón correctamente, muchos de nosotros quizá no tomáramos la Santa Cena o no la tomáramos o no estuviéramos dispuestos a tomarla indignamente. Por eso, porque tenemos que sentirnos bien, tenemos que buscar momentos o tenemos que buscar obras para sentirme bien. El problema es que Pablo sigue diciendo que nadie se salva por obras, sino por la gracia de Dios. Seguimos creyendo que son obras para nosotros sentirnos bien delante de Dios. Si yo soy fiel a la prédica, si yo soy fiel a mis responsabilidades en la iglesia, si yo soy fiel a los estatutos, entonces yo me siento bien. Jesús dice, olvídense de eso. Olvídense. Olvídense, porque si ustedes están bien interiormente, entonces se va a reflejar exteriormente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es cuando la iglesia reconoce que primeramente tienen que estar bien por dentro, la música va a ser muy diferente. La prédica va a ser muy diferente. Lo que la iglesia hace, los planes que la iglesia tiene, son bendecidos por Dios. Porque nosotros reconocemos que primero está el corazón. Y eso es lo que está apuntando Dios con la iglesia hoy en día. Aquí hay muchísimos grupos de alabanza, mejores iglesias, porque si vamos basado en eso, hay iglesias que están en otro nivel. Están por aquí. Desde las prédicas, desde lo bonito que el pastor es y bien vestido, hasta abajo. Hasta los asistentes, hasta las oficinas. Yo he estado en unos templos. Hay una iglesia muy preciosa aquí que me gusta mucho al norte de Raleigh. Yo cuando vi ese templo, yo me enamoré del templo. ¡Wow! Y el equipo para el grupo, yo dije, ¡wow! Pero eso es el exterior. Eso es lo de afuera. Eso no es lo que Dios bendice. Lo que Dios bendice es antes de yo tomar esa decisión, antes de yo enojarme. Mire, y muchas veces nosotros ni tenemos que decir nada. Yo no tengo que decir nada para asesinar a alguien. El simple hecho de estar molesto y tener ciertas actitudes es a lo que Jesús está refiriendo ahora. Eso es lo que Jesús está hablando. Ahora, ¿qué dice Jeremías 17:9? Antes de entrar a eso, pues no me quiero ir antes de no leer. Hermano Chelo, por favor. Ajá. Engañoso es el corazón. ¿Cómo? Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y ¿Más que perverso. qué? Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y... Perverso. Pero leímos el versículo antes que según nuestro corazón somos ¿qué? Somos buenos. Somos rectos. Entonces, mi corazón no es digno de dictarme a mí si soy bueno o no. ¿Quién es? Dios. Su palabra. Su palabra me dice cuál es mi condición. ¿Ok? Ahora entremos a esto, el mal y el peligro del enojo. Versículo 22c. Y lo que dice:
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, pastor, pero yo no me puedo enojar con mi hermano. Sí, usted tiene cierto derecho a enojarse con su hermano bajo ciertas circunstancias. Ya vamos a llegar. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ya? Ok. Le voy a leer. ¿Por qué es fato? Yo voy a llegar. Karina. Espérate, si encuentro mis papeles te lo voy a leer. Aquí está. Ok, quiero leerle tres cosas, ok. Quiero leerle las definiciones bíblicas y a qué se refiere Jesús con estas palabras, ok. Présteme atención. Quiero que usted procese muy bien esto. Y aquí está parte de lo que vos mencionabas o la pregunta que tenías. Ok. En primer lugar, ok, por otras escrituras y por la propia vida de Jesús, sabemos que Él no prohíbe toda forma de enojo. Ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Fue con enojo justo que el Señor limpió el templo de aquellos que lo profanaban. Juan 2, 14, 17, Mateo 21, del 12 al 13. Pablo nos dice, airaos pero no pequéis. Efesios 4, 26. Aunque a menudo se abusa y se aplica mal el principio, es posible tener ira justa. La fidelidad a Cristo a veces lo exige. ¿Okay? En nuestra época de paz y armonía, a toda costa, de pensamiento positivo y de confundir el amor piadoso con sentimentalismo humano, a menudo deberíamos mostrar más enojo contra ciertas cosas. Hay aspectos en nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras escuelas e incluso en nuestras iglesias acerca de los cuales no tenemos excusa para no estar enojados, ruidosamente enojados. A mí me llamó la atención el domingo. Norberto nos leyó una palabra bíblica. ¿Nos leíste algo, verdad? Antes de orar, cuando estábamos ahí o nos estaba exhortando. Y me llamó la atención que Norby dijo, hermanos, por favor, que nosotros mismos seamos ejemplo de la reverencia en la iglesia. ¿Qué teléfonos? ¿Qué ruido? ¿Qué levántense? Jamás había visto en estos 10 años tanta irreverencia como el domingo. Una irreverencia, y había unas personas que y se echaban a reír. Hermanos, ¿cómo es posible que el mensaje y el mensaje de la divina palabra del Señor sea un chiste? ¿Cómo es posible que alguien se pueda mofar literalmente de la palabra del Señor? ¿Cómo es posible que el nombre de Dios sea pisoteado tanto por la iglesia o por ciertas personas en la iglesia y lo tomemos a la ligera? Esas son las cosas. Airaos, pero no pequéis. Entonces, lo que este teólogo dice, cuidado, ustedes no se pueden enojar por bobadas, por cosas secundarias, triviales. Ustedes enójense por las cosas correctas. Hermanos, yo no sé usted, yo en lo personal lo voy a decir así, yo no veo ni Telemundo ni Univisión. Para mí son noticieros basura, en lo personal. Y son noticieros que nos han metido miedo como locos, que hay gente que ni tan siquiera sale al parque. Pero escuchando noticieros que no son amarillistas, como CNN o en algunos casos hasta Fox, a mí me da coraje saber de que en las escuelas de nuestros hijos están leyendo libros y hay más de 175 de por medio libros que apoyan el LGBT y usted no lo sabe.
¿Y cómo es posible que no nos indignemos o cómo es posible que nosotros no nos enojemos por una injusticia así o por otras que a lo mejor políticamente podamos ver? Ese es el problema, que la iglesia está chito. Nos enojamos porque no tenemos una comida caliente en la mesa. Nos enojamos porque dejamos el calcetín donde no tiene que ser. Nos enojamos por cosas tan secundarias y llegamos a asesinar por cosas que no son tan importantes. Pero somos tolerantes cuando el nombre de Dios es pisoteado y blasfemado. Ah, no, tú eres religioso. Tú eres religioso. Si predicaras un poquito más corto y fueras un poquito más suave, tal vez nos fuéramos más rápido a la casa. Eso es lo que el teólogo está diciendo. El nombre de Dios, la reverencia a Dios, no es tan importante como otras cosas que muchas veces nosotros podemos poner. Entonces, en este caso, Jesús permite, pero sobre todo, hermano, las cosas que tienen que ver con ellos. Sigo leyendo. Hay aspectos en nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras escuelas e incluso en nuestras iglesias acerca de los cuales no tenemos excusa para no estar enojados, ruidosamente enojados. Muchas de las tendencias de nuestra sociedad, muchas de las filosofías y normas a las que nuestros hijos están expuestos, si acaso sabemos y nos importa, y algunas de las filosofías y normas antibíblicas dentro del evangelicalismo tienen que ser retadas con justa indignación, porque atacan el reino y la gloria de Dios. No sé si nosotros tendríamos que estudiar o predicar o traer un estudio precisamente en cuanto a la reverencia a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa? Porque es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿O no? Pero está en la misma lista de asesinar. ¿O es más grave o no es grave? Entonces, ¿cuál es el problema? Cierto que asesinar para nosotros es peor porque eso te lleva a la cárcel. Pero de tomar el nombre de Dios en vano. Pero el hombre dice que no. Porque cuántas veces el hombre blasfema contra Dios. Yo trabajé, ustedes han escuchado, los que hayan ido a Nueva York, ustedes conocen, han escuchado alguna vez The Village en el Alto Manhattan. Se hacen dos desfiles en Village. El Village está the East Village and the West Village and the Center Village. Y ahí es donde está el número más pesado de afeminados en Manhattan. ¿Ok? Yo trabajé en la octava, en 8th Street. Trabajé por 4 o 5 años en la noche. Y cada vez, por alguna razón, casi todos los fines de semana trabajaba yo de 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Y cada vez que hacían ese desfile, siempre tenía que haber un Jesús homosexual semidesnudo. O sea, yo no puedo hablar en contra del LGBT, pero mofa a Dios. Sí, no es tan importante. No te preocupes, ellos ya tienen... No es tan importante. O tomar el nombre de Dios, por ejemplo, God, right? No es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Y a esto es lo que estamos viendo nosotros. Vean lo que dice, lo que sigue escribiendo acá. Dice, porque atacan el reino y la gloria de Dios. El mismo Dios está irado contra el impío todos los días. Salmos 7:11. Sin embargo, Jesús no está hablando de enojo que deshonra a Dios, sino más bien de la ira egoísta. Ira egoísta, enojo contra un hermano, quien quiera que sea, porque ha hecho algo contra nosotros o simplemente porque nos irrita y desagrada. El escritor de Hebreos identifica la profundidad y la intensidad de la ira como una raíz de amargura. Jesús afirma que ese enojo es una forma de asesinato. Hasta cierto punto, para contestar un poco la pregunta de David, sería, ¿por qué razones tú te enojas?
te enojas o es una ira egoísta o es una ira, ¿qué? Santa. Exacto. La ira santa, no la risa santa. La ira santa. No solamente por qué razón nos airamos, segundo, qué hacemos con esa ira y tercero, ¿cuánto tiempo lo tenemos? ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Yo el domingo, le soy muy sincero, yo iba echando humo. Yo estaba el domingo echando humo, pero echando humo. No es posible. No es posible. No es posible. Si yo soy tan, pero tan respetuoso con el CEO de la compañía, ¿cómo es posible? Si es que cuando llega el jefe, usted se deshace. Usted no sabe dónde meter la cara. Uy, jefecito, ¿cómo está, jefecita? Le traigo un cafecito. ¿Ya? ¿Qué? No hay dónde meter al jefe. No hay dónde meter al jefe. No hay dónde meter al pastor mientras está al frente de mí. Pero ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda la santidad del Señor? ¿Dónde queda la gloria de Dios? Ahora, yo sé que el domingo pasado entramos en cómo nos tenemos que vestir, ¿verdad? Oh, sí. Es parte de nuestra adoración. Ojo, ojo. No estoy diciendo que una corbata me haga más santo, porque hay personas que pueden ponerse traje todos los días y no hay santidad para nada. Y hay otros que pueden venir con jeans rotos y son más santos que el que tiene la corbata. Sin duda. Pero la persona ha reconocido su interior, porque eso es lo que Jesús nos manda hacer. Mírense adentro ustedes primero, antes que vean la pajita que tiene David, porque la tuya no es pajita, la tuya es una viga. Entonces Jesús constantemente está llamando a la iglesia a ver hacia adentro y a reconocer por qué nos enojamos. Segundo, ¿qué hacemos con ese enojo? Y la tercera es también cómo controlamos ese enojo. Karina, una de las cosas que es necesario cuando Pablo habla de ser llenos del Espíritu Santo, una vez prediqué acerca de esto, es que todo mundo sigue pensando que el ser lleno del Espíritu Santo es que vamos a ir siendo lleno cotidiano. Es que Heidi no es tan llena del Espíritu Santo como yo, hay que echarle un poquito más. No se refiere a eso. La palabra y la expresión que el apóstol Pablo utiliza ahí para ser llenos del Espíritu, aparte de que el Espíritu Santo nos llena a nosotros, no por poquitos como la Biblia dice, sino que se refiere a ser empujados por el Espíritu Santo. La expresión que utiliza es como una vela de barco. Entonces, cuando ser llenos es ser manejados por el Espíritu Santo. Cuando ustedes empezaron, ¿cuál es la primera regla para aprender a nadar? Si vos tenés que enseñarle a alguien, porque este tipo es profesional. No, yo sí sé. Y yo sé que va a llegar lejísimo. Amén. Amén. El viejo ya quedó atrás, ya sabemos que lo dejamos atrás. Si alguien quiere nadar, ¿cuál es una de las primeras cosas? O para flotar, vamos a tomarlo por ahí. ¿Es fundamental eso o no? Sí, ok. ¿Cuáles son los consejos? Digamos que aquí no puedes nadar, ¿verdad? Yo sabía, tenés cara de no saber nada. Si le tenés que aconsejar a él, ¿cuáles son los primeros fundamentos que hay que enseñarle a él? Tome una buena respiración. Ok. ¿Qué más? Voy a contar hasta 10 y no voy a permitir que la ira sobrepase. Ajá. ¿Es necesario flotar? Sí. Flotar es lo primero. Es lo primero. Ok. Luego ya viene lo secundario, que sería... Y si hay alguien y si aquí el hermano se quiere meter con miedo, pues lanza con todo y patas para adentro. Yo me acuerdo que a Estefanía, cuando tenía dos años, le empezaban a nadar, y yo me acuerdo que la agarraban así y entonces se ponía la espalda y decían: déjate ir, relax, vas a flotar, déjate llevar.
el airecito, the waves, no en el mar, ¿verdad? Déjate ir. Let the Holy Spirit guide you. Somos tan buenos en llamar al Espíritu Santo. Somos tan buenos en hacer shows con el Espíritu Santo. Pero no somos buenos que nos guíe. Somos buenos en pedir lluvia y pedir aceite y pedir oro y pedir que nos llene para hablar en lenguas. Pero no somos buenos en controlar la lengua. El domingo fue un ejemplo de eso. Queremos hablar en otras lenguas. ¿Qué hacemos con ellos? Otra cosa. A eso se refiere Pablo. Ahora, entre más nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos maneje, mejor va a ser controlar la ira. Ese es el problema. Por lo menos ya tenemos el primer paso de que algunos de nosotros entendemos que tenemos problemas de, no sé, temperamento, como le queramos llamar. Lo segundo, ¿cuál sería? ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué me dice usted? ¿Qué le digo a David para que controle su temperamento? ¿Qué le decimos a David? Aquel David. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen ustedes? Pongámoslo en práctica. ¿Qué hacen? En teoría todo suena bonito. ¿Qué hacemos? Reconocer el problema. Reconocer el problema. ¿Y el problema dónde está? En el corazón. Otra vez, el corazón. Mi temperamento. Mi papá era así, mi abuelo era así. Hay un problema entonces. Hay un problema de que mi papá me enseñó otra vez enseñanza de hombres. Otra vez, el hombre creía que así era. En aquellos tiempos, según tengo entendido en los tiempos de mis abuelos, para que el hombre se hiciera macho, tenía que llevarlo donde las muchachas. Y entonces así se iba dando. Pero también, para que la mujer no haga eso, para que la mujer se someta, tienes que ser esto. Enseñanza de hombres. Enseñanza de hombres. Y Jesús dice, la enseñanza de hombres y la enseñanza de tu corazón, siempre vas a estar corto ante la enseñanza de Dios y la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos se quedaron cortos de la gloria de Dios. Todos nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nos ha llevado a creer que somos buenos, pero constantemente nos estamos asesinando entre nosotros mismos en la iglesia. Solamente porque no se hizo lo que yo quería. Solamente porque no me pude someter. Solamente porque un niño. Nos quedamos muy cortos y seguimos creyendo de que el problema es él, pero nunca soy yo. Lo primero que yo les digo a las parejas que los voy a casar es, tú sabes que te estás casando con un pecador. Tú sabes que te estás casando con un hombre quebrado, con un hombre que viene dañado, que quizás estuvo en la pornografía toda su niñez y que cree que va a satisfacer su deseo en el matrimonio. Puros conceptos. Cuando llegan al matrimonio, puros pensamientos y creyendo de que aun cuando nadie me ve, estoy bien. Jesús dijo, no, miren su corazón. Miren el corazón de la iglesia. Por eso el domingo decía, pongan el pulso. Los líderes tienen que estar pendientes de la iglesia y saber dónde está mal. Hay un pulso que no está bien. Hay un pulso corto, está mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Muchas veces que Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis, hermano. Cualquiera me puede decir a mí, pero mi asistencia no tiene nada que ver. Sí, tu asistencia tiene que ver con tu estado y tu condición del corazón. Tu servicio tiene que ver con tu condición espiritual. Todo lo que usted hace que refleja el agradecimiento a Dios y que refleja su carácter y su amor por el Señor, tiene que ver con su condición del corazón. Porque eso es lo que la Biblia me enseña. Usted puede venir todos los domingos, levantar las manos con la canción que más me gusta. Note cuando nosotros cantamos, si esa canción me gusta, esa sí me toca. Pero si no me gusta, bajo las manos. No me siento.
No hay atmósfera. Entonces, hermanos, Jesús lo que está diciendo otra vez, el problema de usted, el problema de Chelo, que es bien bravo. El Chelo es extremadamente bravísimo, pero bravísimo. Yo nunca he visto el Chelo bravo, de verdad. Nunca, no lo quiero ver tampoco. Mi papá me decía, los callados son los que pegan más duro. Pero Jesús dice, ok, tú tienes un problema con Karina, pero antes de culparla a ella, miremos acá adentro. Ya vimos el carapacho, ya vimos que está bonito, el bichito, está alto, se está poniendo musculoso, pero el problema está acá adentro. The problem is you. El problema no es el pastor, hermanos. El problema no es el pastor. El problema es el corazón de cada uno de nosotros, porque antes que yo sea pastor, yo soy hijo de Dios. Y cada uno de ustedes, el problema no es la música o los acordes. El problema no es el grupo de alabanza, el problema es el corazón de cada uno de los miembros del grupo de alabanza. Eso es lo que Jesús me está enseñando. Y cada vez que yo me enojo y permito que el viejo yo o el viejo David salga, el Espíritu Santo sin duda no me está guiando. Ahora entremos a estas dos palabras. 8:40, no puede ser. Lo siento, hermanos. Déjenme leer esto y repito 2 puntos y nos vamos, ¿le parece? El mal y el peligro de la difamación. Aquí voy, ¿ok? Bueno, Karina, me estás preguntando las preguntas. Nos vamos tarde porque Karina quiere saber. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra es raca, o ahora se puede traducir necio. Era un adjetivo usado comúnmente en la época de Jesús que no tiene un equivalente moderno exacto, por lo que en algunas versiones bíblicas simplemente se translitera, como un término de maltrato malintencionado, de mofa y calumnia. Se ha traducido como insensato, inútil, necio o imbécil, con la connotación de descerebrado, tonto, cabeza hueca, zopenco, etc. Era una expresión de desprecio arrogante. Era el tipo de expresión que habrían usado los soldados que se burlaron de Jesús cuando le pusieron la corona de espinas en la cabeza y lo sacaron para ser crucificado. Ya no suena igual, necio, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Que le digan imbécil. Una vez mis hijas, creo que tenía 6. E hice el ejercicio que muchos padres hacen de agarrar un 2x4 y agarrar unos clavos y ponerlos en el 2x4s. Cada vez que tú le dices una palabra, lo que le dijiste, mira, este es un clavo. Ok, sácalos. No los podían sacar. A ver, lo saco. La palabra se fue, pero allí está. Queda marcada una vida. Y muchas veces nosotros, aún dentro de nuestros propios matrimonios, quizá no lo expresamos, pero a veces sí lo decimos en nuestra mente. El problema es que quizás ante ella o ante él, quizás no estamos culpables, pero ante Dios sí. Ese es el problema. Tercero y último, el mal peligro de condenar el carácter. Aquí va la tercera pregunta, la tercera palabra, o segunda palabra. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Moros, fatuo significa estúpido o idiota. Stupid no está prohibido en mi casa. Yo siempre he sentido que la palabra estúpido, desde muy pequeño, desde que llegué a este país, es una palabra extremadamente fuerte. Es muy fuerte, por lo menos en mi casa no se utiliza aún para decir, that's a stupid show, ni se utiliza para eso, en ninguna manera. Pero dice, significa estúpido o idiota, y es el término del cual obtenemos majadero. A menudo se usaba en la literatura griega para un individuo obstinado e impío. Es posible que también se relacionara con el hebreo, que significa rebelarse contra alguien o algo. Llamar a alguien fatuo era acusarlo de ser tanto estúpido como impío.
Las tres ilustraciones en este versículo muestran grados crecientes de gravedad. Estar enojado es la maldad básica detrás del asesinato. Calumniar a una persona con un término como necio es aún más grave porque da expresión a ese enojo, y condenar el carácter de un individuo llamándolo fatuo es todavía más difamatorio. Quiere decir que va de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y cuando llegamos a ese punto, ¿quién nos baja de ese caballo? Si el Espíritu Santo, si nosotros no escuchamos al Espíritu Santo en ese primer step, imagínense cómo será cuando llegamos hasta allá arriba. ¿Quién nos baja de ese caballo? Si no permitimos que el Espíritu Santo nos mueva aquí en la primera fase, bajarlo de acá es. Hemos tenido personas que a veces nosotros decimos, ¿qué te pasó? Tú no eras así, tú no hablabas así, tú no te expresabas así, tú no me tratabas así a mí. ¿Qué te pasó? Llegamos aquí, nos enojamos, fuimos tolerantes, pasamos al segundo nivel, hasta el tercer punto en el que ni tan siquiera te puedo ver. Yo, la verdad, hermanos, yo entiendo cómo puedo a veces en una iglesia escuchar esa expresión. Es que yo ni tan siquiera lo puedo ver. Es que yo ni tan siquiera puedo sentarme cerca de esa persona. Pero tomas la Santa Cena. Pero la tomas como si fuera cualquier cosa. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el católico? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el fariseo? Ahora vamos a entrar la próxima semana a los últimos dos puntos, que es qué tiene que ver con la adoración y qué tiene que ver con nuestra relación. Hermano, pavor, miedo, pensar de que una iglesia viva de esa manera y creamos que todas las canciones que estamos cantando el domingo lleguen al cielo, cuando no han pasado ni tan siquiera el techo. Simplemente llegó a ser un show que ni tan siquiera se hacía en el Antiguo Testamento. Todas las liturgias que nosotros hacemos, ni tan siquiera en la primera iglesia, en Hechos, lo hacían. Un director de alabanza, un ministro de alabanza no existía. Son normas, reglas que el hombre se inventó. Pero eso no es lo que me importa. Y no es a lo que vamos a apelar la próxima semana. Lo que vamos a apelar es, ¿dónde está tu corazón? Isaías dijo, ustedes, pero el corazón de ustedes está ahí en San Salvador. Está en lo que van a comer mañana, está en cómo van a pagar un bill, está en cómo las cosas que ahora tenemos que alcanzar. ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Es imposible nosotros seguir rogando bendición de parte del Señor y creer de que estamos bien. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Me dice en la Biblia que de la abundancia del corazón abre la boca. Exacto. Alguien dice que la blanda palabra aplaca la ira. Pastor, el tema del corazón, yo estaba escuchando anoche un programa que estaba tocando solamente el mismo tema. Y una de las cosas que se me vino a la mente es, cuando uno reconoce el problema del corazón, bíblicamente entendemos, como usted lo ha explicado hoy, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? Y una de las cosas que decía este pastor es lo que dijo Jesús. Si quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el problema del corazón es lo primero que nosotros tenemos que realmente reconocer, es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque no podemos seguir el corazón. Y ponían unos casos como preguntas que la gente normalmente hace, como que yo sigo mi corazón, pero si no lo hago, entonces me siento que estoy siendo hipócrita. Y él decía, o sea, no es ser hipócrita. Cuando nosotros no seguimos el corazón, sino que seguimos lo que dice la palabra, obedecemos, no estamos siendo hipócritas, solamente estamos diciendo. Muchas veces nuestro corazón me está mandando a tenerle rabia a mi hermano, o a odiarlo, o a, bueno, en fin, a cantidad de cosas, y de pronto sentimos que al no hacerlo, o sea, o al mostrar una cara diferente, quizás estamos siendo hipócritas, pero al final lo que estamos haciendo es enseñando a nuestra carne a que no nos estamos guiando por nuestros sentimientos o por nuestro corazón, sino que estamos siendo guiados por el conocimiento que tenemos de la palabra, queriendo obedecer a Dios. Y en ese momento estamos siendo obedientes, estamos agradando a Dios. No importa que sintamos cosas feas dentro de nosotros que nos avergüenzan, pero al final sí estamos haciendo lo que agrada a Dios. Entonces en ese momento nos estamos negando a nosotros mismos, estamos cumpliendo con lo que Jesús mandó. ¿Quieres ser mi discípulo?
niégate a tú mismo, toma tu cruz y sígame. Entonces, me encanta. El hecho de que Jesús diga tome su cruz es precisamente eso, es en donde yo voy a morir, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, mi cruz es mi señora o mi señor, ¿verdad? Mi señora es mi cruz y tengo que llevarla a todos lados. No, el punto es de que tienes que morir. Ese es el punto y por eso la Biblia dice, tienes que morir y luego el Señor te resucita y te hace una nueva persona. Hay personas a las que, yo les soy sincero, yo creo que la persona que es más convertida, digo yo así, yo he tenido personas que me han dicho a mí, mira, pastor, yo tengo problemas con esto y esto y esto. Esas son las personas que yo creo que han nacido de nuevo. Yo creo que esas son las personas que tienen un corazón nuevo. Mientras que los que tratan siempre, si no, todo marcha bien, no hay ningún problema. Míreme, nos llevamos súper bien, mire los niños, todo bien. A eso yo les tengo miedo. El que ha muerto le molesta el pecado, le choca y lo reconoce. Ese es el problema. Y creo, y bíblicamente, la persona que no confiesa su pecado, otra vez la raíz del orgullo. No, porque si yo te digo lo que yo estoy fallando, o yo si te cuento mi pecado, ¿qué vas a creer de mí? No, es al revés. Si tú me cuentas tu pecado, yo reconozco quién tú eres. Y reconozco que tú eres hijo de Dios y que el pecado te molesta. ¿Ves? Pero es otra vez Jesús yendo a los fariseos. El castigo, no solamente cuando ustedes estudian las parábolas, el castigo que Cristo puso sobre esas personas es que no entendieran las parábolas. Ese era. Y el otro castigo o juicio que Dios da sobre esta gente que es orgullosa es simplemente, ok, ellos ya tienen su recompensa. Una persona que no tiene amor y reconoce que Dios es un Dios consumidor dentro de su santidad, es un corazón peligroso. Es un corazón que está en peligro, es un corazón que no puede ver. Yo creo que eso es una de las peores cosas que yo he visto y que yo viví, incluso en la doctrina. ¿Cómo es posible que Dios esto y lo otro? Mi orgullo, ¿no? Entonces el orgullo a nosotros... Voy a mandar yo bendición allí donde todo es un show. No tiene sentido. Oramos. Gracias, hermanos. Dice la Biblia, confesaos. ¿Para qué? ¿Para ser perdonados? Hermanos, antes que tomemos la Santa Cena, cuando Jesús habla aquí de ve y arréglate con tu hermano, Él está dando un ejemplo de lo que ocurría en aquel tiempo cuando alguien le debía dinero al otro. Y Jesús hace que se arregle rápido. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado al tomar la Santa Cena el domingo, tenga mucho cuidado a presentar una canción el domingo, tenga mucho cuidado el pastor cuando tiene que predicar el domingo, tenga mucho cuidado cuando venga a ofrecer algo. Todos sus esfuerzos probablemente han valido nada, siempre y cuando nuestro corazón no esté donde tiene que estar, ¿verdad? Padre, te damos gracias una vez más.